Hola amigos, muy buenos días. Dice un dicho mexicano, no hay pero que valga. Pero hoy en el pasaje que vamos a leer, vamos a encontrar muchos peros que sí valen la pena. Y estamos leyendo el capítulo 9 de Nehemías, un capítulo hermoso porque inicia con un tiempo de alabanza y adoración de los levitas ante Dios, delante del pueblo, porque están gozosos de que han confesado su pecado, han escuchado la ley de los labios de Esdras y están gozándose delante de la presencia de Dios. Pero en esta oración, en este cántico que ellos elevan a Dios, hay toda una historia. Decíamos en el devocional de ayer, es una oración histórica. Y una de las cosas que hace es que va a recordar muchos de los eventos sobresalientes en la historia del pueblo de Dios en su relación con Dios. Y en esta historia hay muchos peros. Los vamos a leer ahora. Es un poco extenso, pero le ruego tenga paciencia y ponga atención a la historia porque es muy interesante. El día de ayer nos quedamos en la parte del versículo 18, donde dice que Dios había tenido compasión, había sido lento para la ira y grande en amor con su pueblo. Y el versículo 18 dice, y a pesar de eso se hicieron un becerro de metal fundido. Dice el versículo 19, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Y sigo leyendo el 19 en adelante, dice, jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Con un buen espíritu les diste entendimiento, no les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto, nada les faltó. No se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon sus pies. Les entregaste reinos y pueblos, y asignaste a cada cual su territorio. Conquistaron las tierras de Og y de Sihón, que eran reyes de Hesbón y de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, los hiciste entrar en la tierra que bajo juramento les prometiste a sus padres, y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban, les entregaste reyes y pueblos de esa tierra para que hicieran con ellos lo que quisieran. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares, y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron, engordaron y disfrutaron de tu gran bondad. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti, te ofendieron mucho. Por eso los entregaste a tus enemigos, a sus enemigos, y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los liberaran de sus enemigos. Pero en cuanto fueron liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión, muchas veces los libraste. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas que dan vida a quien las obedece. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esta tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Queridos amigos, ¿qué contrasta en este canto, en esta oración? Justamente en medio está el pero en los extremos del pero resaltan dos puntos muy importantes. Una, resalta el carácter compasivo, resalta el carácter de bondad y de amor de Dios con su pueblo. Y por otro lado, en el pero está la condición rebelde y desobediente de su pueblo. Y el pasaje es rico en figuras que dice, Dios les dio y les proveyó, pero ellos tomaron su propio camino. Y Dios hizo esto y eso lo otro, pero ellos buscaron sus propios dioses. Queridos amigos, este pasaje es muy interesante porque define la forma, la conducta de aquellos que amamos a Dios, que somos su pueblo, pero que nuestra carne, nuestra humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa nos empuja, como dice Pablo, a hacer lo malo, a hacer aquello que ofende a Dios.
Aun cuando sabemos que debemos obedecer a Dios, aun cuando conocemos las leyes de Dios, acabamos haciendo lo que ofende a Dios. Y esa es una constante que se ve en esta porción de la Escritura, y que cuando uno lo mira, uno acaba teniendo coraje por el pueblo de Dios. Porque vea las cosas que Dios hizo, como dice que su espíritu les dio buen entendimiento, no les quitó el maná de su boca, 40 años los sustentó en el desierto, y dice muy claramente, nada les faltó, sus pies no se hincharon, sus ropas no se desgastaron, les entregó reinos, les entregó tierra, y ellos tomaron posesión, sometieron a los cananeos, conquistaron ciudades fortificadas. Dice, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Entonces Dios los entregó a sus enemigos, y cuando estos clamaron, dice entonces, Él volvió a enviarles libertadores. Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que ofendía al Señor. Y Dios les manda profetas que les advierten que se vuelvan a su ley. Y dice, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron sus mandamientos. Y dice, por años les tuviste paciencia, con tu espíritu les amonestaste, pero ellos no quisieron escuchar. Quisiera llevar la reflexión a los peros de esta historia, porque en estos peros se identifica la verdad o se identifica un gran principio que rige nuestra vida delante de Dios. El principio de nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Debemos de quitarnos la idea de nuestra mente que nosotros somos buenas personas y que con nuestro comportamiento podemos ganar la bondad de Dios. La verdad de las cosas es que vamos a obedecer a Dios en aquello que nos resulta fácil, o que nos conviene, o que nos da cierta reputación, cierto estatus. En ese sentido, yo obedezco a Dios porque de eso yo gano algo. Pero siempre habrá cosas en las que nuestro necio corazón va a acabar siendo conquistado por nuestras pasiones, por nuestros ídolos. Y es lo que le pasó al pueblo, que aun cuando Dios les proveyó de todas estas bendiciones en su tiempo por el desierto, ellos acabaron siendo rebeldes ante Dios. De ahí que ahora, hablando de Nehemías, estamos hablando de más o menos 140 años después de que los babilonios conquistaron la ciudad de Jerusalén y la destruyeron y se llevaron cautivos a un grupo de judeos. Nehemías está ahora regresando, Nehemías está viendo hacia atrás en la historia, y en el devenir de la historia Nehemías dice, es que cuán bueno fue Dios, cuánta compasión, cuánto amor mostró por su pueblo, pero el pueblo siempre se rebeló contra Dios. Amigos, esto marca nuestra vida, porque nosotros no somos diferentes al pueblo israelita. Nosotros también, cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros, desde darnos la vida, proveernos los recursos, y darnos las fuerzas para la conquista de nuestros propios sueños, y aún así nosotros seguimos siendo rebeldes, insensibles, duros de corazón para obedecer a nuestro Dios. Yo quiero retomar las palabras del apóstol Pablo, que decía, miserable de mí, porque yo sé que el pecado corre por mi cuerpo y me hace desobedecer a Dios. Y el apóstol Pablo tuvo la respuesta, porque cuando dijo él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces él dice, quien me libra de este cuerpo de muerte es el Señor Jesucristo, porque Él cumplió la ley de Dios de manera perfecta y me reviste de su justicia ante el Padre, para que yo pueda entrar hasta la presencia del Padre y pueda recibir la bendición de Dios completa, plena, total sobre mi vida. No por lo que yo hago, no por lo que yo logro, no porque es el fruto de mi esfuerzo, sino porque es el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Amigos, esta es la esencia del Evangelio. En el Evangelio yo soy desobediente, en el Evangelio yo soy sordo, yo soy ciego ante la verdad de Dios. En el Evangelio es Dios quien baja desde el cielo en la persona de Cristo para mostrarme al Padre, para hablarme del Padre. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la puerta del redil de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida. Te muestra a Dios mismo dándote la oportunidad de que tú puedas ser quebrantado en tu orgullo, en tu rebeldía, para escuchar la voz de Dios. Cuando leemos este pasaje, sin duda alguna que nos va a quedar un pequeño sentimiento de tristeza, porque vamos a ver a un pueblo que nunca supo valorar ni agradecer
todo lo que Dios le dio. Pero nosotros estamos iguales. Aunque ya conozcamos el Evangelio, aunque ya conozcamos de la Biblia, aunque ya estemos congregados en una iglesia, nuestro terco corazón siempre nos va a llevar a desobedecer a Dios. Necesitamos a un Salvador, necesitamos al Señor Jesucristo. Por eso lo amamos, por eso cantamos su nombre, por eso oramos en su nombre, porque sin el Señor Jesús nosotros estaríamos bajo el peso de la ira de Dios. Pero tenemos un Salvador. Ese es el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu gracia, porque en tu inmensa bondad y en tu gran compasión por tu pueblo, tú enviaste al Señor Jesucristo, quien se constituye hoy día como nuestro Salvador. Nosotros somos igual que el pueblo. Somos desagradecidos, seguimos siendo rebeldes y nuestro necio corazón nos empuja a hacer cosas que te ofenden. Perdónanos, Señor. Perdónanos por esa necedad de nuestro corazón. En ese pero que nos condena, en ese pero también encontramos a un Salvador, al Señor Jesucristo, que conociendo nuestra condición tuvo compasión de nosotros y vino a morir a la cruz del Calvario para darnos una vida verdadera. Te ruego, Padre, que su muerte no quede en vacío, sino que sea aplicada en nuestra vida para convencernos de aquello que debemos hacer que te agrada a ti. Obra en nuestra vida, cumple en nosotros tus mandamientos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.